Hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad sostiene nuestra economía? Hoy vamos a meternos de lleno en una de sus fuerzas más potentes y, curiosamente, una de las más invisibles. Una fuerza que está ahí, delante de nuestras narices, pero que muchísimas veces pasamos por alto. Venga, vamos a empezar con una pregunta para entrar en materia. Si tuviésemos que pensar en uno de los sectores más gigantescos de la economía, pero uno que casi nunca se mide, ¿cuál diríamos? A ver, pensemos un segundo, porque la respuesta de verdad es de las que te dejan con la boca abierta. Pues aquí la tenemos. La respuesta es este número, un 15,9%. Es un porcentaje que, así a simple vista, ya impresiona, ¿verdad? Pero, ¿qué representa exactamente? ¿Qué se esconde detrás de esta cifra? Pues increíble, pero cierto. Este es el valor que se calcula que tiene el trabajo doméstico y de cuidados no pagado en Argentina. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, este 15,9% es una aportación a la economía que es tan grande como toda la industria del país o como todo el comercio. Es, vamos, un pilar fundamental que de forma alucinante es completamente invisible en las cuentas nacionales. Vale, pero la pregunta es, ¿de dónde sale esta invisibilidad? ¿Por qué algo tan grande no se ve? Para entenderlo tenemos que ir a la raíz, a un concepto clave, la división del trabajo. Y para empezar, lo primero es aclarar una cosa fundamental. ¿Qué entendemos por género? Ojo, que no estamos hablando de biología, para nada. Hablamos de una construcción social, cultural. Es decir, es el conjunto de ideas, de roles, de expectativas que una sociedad en un momento dado le asigna a lo que considera femenino y a lo que considera masculino. Y esta idea, esta construcción, es la que da pie a lo que conocemos como la división sexual del trabajo. Es algo que viene de lejos, ¿eh? Históricamente se le han asignado a las mujeres las tareas que llamamos reproductivas, el cuidado de la familia, el hogar, todo eso, y a los hombres las tareas productivas, o sea, el trabajo por el que se cobra un sueldo. Claro, esta división no es algo neutro, no es algo sin consecuencias, ni mucho menos. Como bien dice la filósofa Nancy Fraser, el resultado de esto es una estructura económica y política que genera patrones muy claros de desigualdad, de explotación, de marginación y todo basado en el género. Muy bien, esto es la teoría, pero ¿cómo se ve esto en la práctica, en el día a día? Vamos a ver los datos concretos de la provincia de Buenos Aires porque son para verlos. Fijaos en esto, porque el desequilibrio es brutal. De todo el tiempo que como sociedad dedicamos a este trabajo no pagado, las mujeres asumen nada más y nada menos que el 77%. Es una barbaridad, una cifra que deja clarísimo quién está sosteniendo, en la sombra, este pilar de la economía. Y si lo bajamos al día a día, la cosa no cambia, es igual de impactante. De media, las mujeres dedican casi 7 horas al día a estas tareas, los hombres 3,6. Es que es prácticamente el doble cada día. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza a un concepto que seguro que hemos oído alguna vez, la doble jornada. Porque, ¿qué pasa cuando las mujeres se incorporan también al trabajo pagado? Pues que el trabajo de casa no desaparece por arte de magia, no, simplemente se suma. Mirad, si vemos la foto completa de la semana, la cosa se ve aún más clara. Es verdad que los hombres dedican de media unas 11 horas más a la semana al trabajo pagado, pero ojo, las mujeres dedican 18 horas más a las tareas no pagadas. Si hacemos la suma total, el resultado es que la semana laboral completa de las mujeres es de media 8 horas más larga. 8 horas. Y todo este trabajo extra, toda esa doble jornada, lógicamente, tiene un precio. Y ese precio se paga, en gran parte, en el mercado laboral. Vamos a ver cómo esta carga invisible crea barreras, también invisibles, en el mundo del trabajo remunerado. Para describir estos obstáculos se usan unas metáforas que son muy gráficas. Se habla, por ejemplo, de paredes de cristal, que son las que separan y meten a las mujeres en sectores feminizados, que casualmente suelen estar peor pagados. También está el suelo pegajoso, esa sensación de quedarse estancada en los puestos más bajos sin poder subir. Luego están las escaleras rotas, que representan esas interrupciones en la carrera profesional para cuidar de los hijos o de los mayores. Y, cómo no, el más famoso de todos, el techo de cristal, esa barrera invisible que frena el acceso a los puestos de más arriba, a los de dirección. Y para que veamos que esto no son solo metáforas, aquí va un dato que es un ejemplo perfecto de esas paredes de cristal. La mitad de las mujeres con empleo en Buenos Aires se concentra en solo 4 sectores. ¿Y adivinad cuáles son? Pues sí, sectores relacionados con los cuidados y las tareas del hogar, como el servicio doméstico, la sanidad, la enseñanza. Sectores que en el fondo son una extensión de ese rol de cuidadora y que muy a menudo tienen peores sueldos y peores condiciones.
Y aquí, en este gráfico, lo que vemos es el techo de cristal en todo su esplendor. A pesar de que las mujeres son prácticamente la mitad de la fuerza laboral, si miramos los puestos de jefatura o de dirección, ¿qué nos encontramos? Pues que solo ocupan el 30%, el 70% restante, para los hombres. Vale. ¿Y todo esto en qué se traduce en términos de dinero? ¿Cuál es el precio, el coste real de toda esta desigualdad? Pues se traduce en cifras como esta, un 38,3%, un número que, ya os lo adelanto, es especialmente duro. Esta es la brecha de ingresos entre mujeres y hombres que trabajan en el sector informal, o sea, en el más precario, el más vulnerable. Justo ahí, donde hay menos protección, es donde la desigualdad se dispara. Las mujeres ganan casi un 40% menos que los hombres. Y ojo, que la brecha general, contando todos los sectores, tampoco se queda corta, ¿eh? Sigue siendo de un enorme 27,1%. La consecuencia más directa de todo esto tiene un nombre: la feminización de la pobreza. Y los datos no pueden ser más claros. Si nos vamos al 10% de la población con los ingresos más bajos, nos encontramos que 7 de cada 10 personas son mujeres. Y si nos vamos al otro extremo, al 10% con los ingresos más altos, la tortilla se da la vuelta. Ahí solo 4 de cada 10 son mujeres. Bueno, después de ver todos estos datos, creo que queda bastante claro que algo tiene que cambiar. Hay que cambiar la perspectiva. No podemos seguir analizando la economía como si todo esto no existiera. Y aquí está la clave de todo. Es importantísimo entender que estas brechas, estas desigualdades, no son una suma de fracasos o decisiones individuales. No, son el resultado de un sistema social y económico que históricamente ha despreciado, ha infravalorado y sobre todo ha hecho invisible todo ese trabajo reproductivo. Por eso, la llamada a la acción que se desprende de estos análisis es muy directa. Como dice el informe, para poder cerrar estas brechas de desigualdad es absolutamente necesario cambiar la mirada desde la política, adoptar una que de verdad tenga en cuenta estas injusticias de género que existen. Y, para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para que le demos una vuelta. Si hemos visto que todo este trabajo invisible es en realidad uno de los cimientos que sostiene la economía, ¿qué pasaría si, por fin, de una vez por todas, decidiéramos hacerlo visible?